Bueno, una disculpa si pusimos a ese trabajo de grafología aquí a nuestra amiga. Mi letra es horrible. Y lo de criminal también, sí es cierto. Bueno, yo seré criminal, pero mira, tú eres Transformer. ¿Está bien? Pero ahorita... Y si lo dejo así, bien. La indefinición total. Entro en conflicto. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si gustas que se acerque un poquito más o si se escucha ya, ¿verdad, Rodrigo? ¿Por qué no se acercan? Digo, los que somos, y así podemos estar. Prescindir del micrófono, ¿no? No mordemos. Adelante. No sea chistoso. No, ¿qué dice la de la cámara? Prescindir del micrófono. Sí. Sí, prescindimos de... bueno, porque No, también bueno, está la cámara, No, claro. mejor no. Bueno, ok, no prescindiremos del Sí, micrófono, no pero sé por acérquense, qué. pues no mordemos. Digo. Para la posteridad. Al menos yo no digo, no sé. Bueno, la presencia de aquí de Alberto es por demás pertinente en estas sextas jornadas de detectives y astronautas organizadas o coorganizadas más bien por Rodrigo, por Joserra, por Jonathan. Y bueno, es pertinente porque si alguien ya es una autoridad, o si alguien ya es un referente de la literatura fantástica, de la ciencia ficción en México, uno de ellos es Alberto Chimal. Entonces, pues bueno, aquí Alberto, hoy por hoy, es una referencia necesaria en este tipo de literatura y ya no puedo decir que somos de los autores jóvenes porque ya Conaculta ya desde hace mucho nos castigó con eso, ya diciendo que ya eres viejo a mitad de los 30, pero es un autor consolidado, es un autor sólido, y es un autor que sigue escribiendo y que sigue dando de qué hablar y que nos sigue sorprendiendo bastante. Alberto, bueno, es normal, creo, y es lugar común, pero no por ello menos cierto, hablar de literatura fantástica en México y entrar en conflicto o entrar en debate sobre la literatura fantástica como subgénero literario o como intento de género. Hace rato platicaba con Pepe Leiva y dijo algo que me hizo muy cierto. Creo que si hay un subgénero literario ahorita en México, al menos en marketing, es la poesía. Nadie la compra ahorita. Pero la ciencia ficción, la literatura fantástica, no sé si está teniendo un resurgir, un boom nuevo, pero está siendo valorada como creo que muchos desde hace tiempo estaban esperándolo. No sé tu opinión. Yo creo que estamos viendo un proceso muy raro que comenzó probablemente en los años 90, cuando después de muchísimo tiempo de ninguneo y de desdén absoluto, empezaron a colarse tanto en las librerías como en las reseñas, en las notas críticas, como en este movimiento, digamos, de reconocimiento de la literatura, obras que no eran, quizás no eran necesariamente de corte fantástico, de imaginación fantástica, pero sí por lo menos eran distintas de lo que hasta entonces había sido como el carro completo de la literatura mexicana, pues, que era toda, digamos, literatura orientada a la realidad política y particularmente al diálogo con el poder. Pues la forma particular que tenía el realismo mexicano era esa, pues, era un tipo de literatura que estaba obsesionado, pues, con el poder político y que de alguna manera desembocaba siempre en ese acercamiento al poder. Era muy claro que había un montón de cosas que no estaba haciendo la literatura mexicana, que no estaba reconociendo que hacía, y entonces en los 90, pienso yo, con el resquebrajamiento del sistema político de entonces, que ahora viene de vuelta, empezaron a entrar por esas rendijas obras de otro tipo, obras de las que en su día gente como el crítico Christopher Domínguez llamaba obras exóticas. No eran nada más obras, digamos, de corte fantástico. Había, en aquella época famosamente apareció la primera novela de marinos suecos que se publicó en México, que es La mano derecha, de Pablo Soler Frost, y al mismo tiempo apareció la primera novela
de vampiros retroposmodernos, que es La Ruta del Hielo y la Sal de José Luis Zárate, que es una maravilla. Apareció al mismo tiempo una novela ambientada en el antiguo Islam, en el siglo X después de Cristo, V de la Égira, que era Olilla, de Verónica Murguía, y aparecía también una novela de horror como La Sed, de Adriana Díaz Enciso, entre un montón de obras que no eran de realismo estrictamente político, que se iban a otros lugares del planeta, que se iban a otros mundos, que se iban a otros temas. También es la época en la que se empieza a revalorar de una manera muy curiosa también otro sector marginado políticamente, que era la novela cristera, de la cual empiezan a aparecer los primeros ejemplos a ser rescatados, o la novela urbana de antes de La Región Más Transparente, la primera novela urbana posrevolucionaria. Todos estos subgéneros que no habían sido objeto de mucha atención empiezan a hacerlo poco a poco, y entre ellos entra también, insisto, lo fantástico, las diferentes formas de lo fantástico. Desde entonces estamos como en este proceso por el cual algunos autores, sin que se pueda hablar, pienso yo, como del establecimiento de un subgénero como tal, en el sentido de que no se crea un mercado, no se crea un público especializado, ¿no? No se crea realmente una generación, ¿no? un grupo de autores estrictamente especializados en un cierto tipo de obras, sin que aparezca un subgénero. Sí, elementos de imaginación fantástica empiezan a aparecer por todas partes. La obra de Verónica Murguía, de Adriana Díaz Enciso, de José Luis Zárate, de Gerardo Porcayo, de Bernardo Fernández Bev, que da como sus bandazos entre los detectives y los astronautas, porque también escribe policíaco, y muchos otros. Vamos haciendo nuestra luchita, más que integrando, insisto, subgéneros o movimientos concertados, utilizando elementos de lo fantástico y remezclándolos, reutilizándolos para crear obras que yo creo que en general cuesta trabajo clasificar dentro de alguno de estos subgéneros establecidos. No hay nada exactamente como la ciencia ficción, digamos, perfectamente bien engrasada y mercantilizada de los países anglosajones, ¿no? No hay un Larry Niven, no hay un Isaac Asimov, no hay un William Gibson, por ejemplo, ¿no? Igual tampoco hay un Stephen King, no hay un Ramsey Campbell, no hay ningún especialista de estos subgéneros como se entendían durante el siglo XX, y creo que está bien que no los haya habido, porque ahora lo que resulta es que lo que tenemos, por ejemplo, es un Bernardo Esquinca, ¿no? Es un Bernardo Fernández, es una Chase, que se pone a escribir, digamos, más hacia el lado hasta ahora de la literatura infantil. Tenemos un muy curioso resurgimiento que está empezando a dar sus frutos, o bueno, no, un muy curioso surgimiento aquí en México de algo que se podría llamar la literatura zombie, está empezando a abrirse paso. Y todos estos ejemplos actuales tienen más que ver con las nuevas tendencias, digamos, de la imaginación fantástica más, diría yo, más globalizada. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en Inglaterra, ahora más que hablar de aquellas etiquetas del siglo XX, se habla, por ejemplo, de un nuevo movimiento que se conoce como weird fiction, narrativa extraña, en el cual entran autores que en principio no se consideran fantásticos o de ciencia ficción o nada en el sentido tradicional, como Neil Gaiman, como China Miéville, como David Mitchell, ¿no? El autor de Cloud Atlas, que es una novela extraordinaria,